¿Qué son las novelas visuales? ¿Y por qué se llaman así? ¿Son como las novelas visuales que ve tu tía a las 4 de la tarde? ¿O si son novelas visuales, son un libro pero con dibujitos? La verdad es que quizás escuchaste o viste en un foro sobre las novelas visuales, pero te quedaste con la duda o quizás no entendiste absolutamente nada. Pues bien, déjame explicarte qué es esto y por qué es tan maravilloso. Pues bien, una novela visual, aunque no lo crean, es un género, o bueno, mejor dicho, un subgénero en los videojuegos. En estos, de vez en cuando, tienen zonas de gameplay, pero ojo, no es como Doom, donde agarras tu arma y te pones a matar todo lo que te cruce. Más bien, serían como minijuegos, aunque sí tienen gameplay. Los JRPG o RPGs serían como novelas visuales. Bien. No nos vamos a meter en ese tema porque es muy extenso y no viene al caso. Las novelas visuales nos muestran todo mediante texto, imágenes fijas o a veces... ¡Ay, qué miedo! Solo creo que el diablo. Prácticamente esto es un libro con mucho texto. Y cuando digo mucho es demasiado texto. Pero ese texto es tan grande que algunas personas quizás se retraen al momento de leer estas novelas. Pero hey, tranquilos, no los culpo. No muchos pueden leer más de 100 horas. Algunas novelas visuales se pausan dándole una oportunidad al lector de elegir una lección en donde puede o no repercutir en la trama. Además, todas las novelas visuales tienen imágenes de fondo. En esta se lleva a cabo la trama. Esta puede verse cambiada dependiendo del momento en el que estemos en la novela visual. Casi se me olvidaba. En estos escenarios pueden estar diferentes personajes, ya sean principales o secundarios. Y en estos escenarios pueden haber efectos ambientales o música que acompañen a la inmersión de la novela visual. Siempre tenemos una pequeña interfaz en la partida donde nos permite configurar la visual de texto, el sonido, etc. Ahora nos transportaremos a 1983, donde una compañía llamada Chunsoft, en colaboración con Enix, crearían algo que marcaría una época en los videojuegos, tanto japoneses como occidentales. Citaría algunas de las bases utilizadas en las novelas visuales conocidas hoy en día. Vengan, acompáñenme a conocer el origen de las novelas visuales. Family Computer 初のアドベンチャーゲーム。ある夜起こった密室事件。次々と消されていく容疑者たち。ポートピア連続殺人事件。11月29日新発売。Conocida occidentalmente como Serial Murder Case, fue creada en 1983, primeramente lanzada en PC 98 y posteriormente en otras consolas de la época, aunque si bien antes dije que estas marcaron las bases para novelas visuales, la verdad es de que este juego no se considera una novela visual. Ya que Portopia es un juego de aventura. En gran mayoría, los juegos producidos en Japón en estas épocas eran plataformeros. Aquí es donde entran los juegos occidentales de aquella época. Mayormente producían videojuegos por el sistema operativo MS2. El principal atractivo de los point and click en Occidente era el modo en el que interactuaban con los personajes y el ambiente. Además, el cómo se contaba la historia. Este estilo de juego fue un boom en Occidente en los años 80 y posteriormente un poco en los 90. De los principales exponentes que se convirtieron en clásicos podemos decir el Monkey Island o hasta el juego Indiana Jones, entre otros. Esta moda seguiría por un tiempo, pero esta es otra historia. Volviendo a Portopia, este juego tiene como principal género el misterio. El creador de este juego fue Yuji Horii, creador de Dragon Quest posteriormente. Este juego tiene como trama principal resolver un asesinato. Deberás resolver diversos puzzles que se mostrarán mientras más se avance en la trama. A comparación de los point and click usados en Occidente en esos años, Portopia usó la primera persona. En Portopia no se puede avanzar en la trama si es que no se habla con las personas en un orden específico. Además, se nos permite interactuar con diversos objetos y realizar diversas opciones. Podemos sacar una lupa para inspeccionar el escenario y sacar algunas pistas. En este juego, al no ser lineal, podemos resolver el misterio como queramos y cada partida puede ser completamente distinta. Incluso tienen diferentes finales, dependiendo de la persona a la que lo hacemos. Pero eso sí, solo tenemos un final verdadero. Gracias a este videojuego fue tomado como inspiración por los diversos juegos tanto occidentales como japoneses. Este género explotó en popularidad en Japón. Se lanzaron diversos juegos similares lanzados en MFM8, MSX y muchísimos más. Siguiendo la misma premisa de Portopia, estos tenían el mismo estilo de jugabilidad. Además, hubo una evolución tremendísima en el nivel gráfico, lanzándote estos no solo en consolas,
sino en MC2, Sharp X1 y entre otros. Teniendo una idea de hacer un juego de aventuras más parecido a una novela visual como la conocemos, se marcaría el rumbo de una vez por todas en las novelas visuales. Todo esto fue gracias a la empresa creadora del port de Famicom de Protopia, llamada Chunsoft. Aquí es donde entra Otogaraizo. Chunsoft, creado por Koichi Nakamura en el año de 1984, Nakamura tenía amplios conocimientos en el mundo de los videojuegos, ya que este ayudó en la creación de los 5 primeros Dragon Quest. La historia de Otogaraizo es simple. 2 pasajeros sobrevivientes de un accidente de auto llegan a una mansión abandonada, pero poco después observan figuras en la oscuridad. Esta novela fue marcada y comercializada por la empresa como una novela sonora, siendo esta la primera en su tipo. Según una entrevista, Nakamura recordó que cuando estaba ayudando a la creación de Dragon Quest IV, estaba saliendo con una chica que no sabía absolutamente nada sobre los videojuegos. Nakamura intentó que esta juegue los videojuegos que él creaba, pero la chica expresó que no entendía el propósito de estos juegos o el por qué deben ser divertidos. Esto hizo recapacitar a Nakamura y quizás debía hacer un juego que él mismo describió como para personas que nunca han jugado algún videojuego antes. Cuando se puso a desarrollar esta novela visual, pensó en aventuras de texto simple como Mystery House, pero sintió que eran un poco complicadas y aburridas. Gracias a esto, llegó a Nakamura a crear un videojuego que se simplificaría aún más al tenerlo basado en decisiones en donde solo lees la historia y el propio videojuego te daría una opción a elegir. El personaje hace A, B o C. Es muy simple, pero le da al jugador cierta interacción y inmersión con el juego. Pensé algo muy simple como esto sería algo que cualquier persona podría entender y tal vez también los llevaría a jugar otros videojuegos en el futuro, dijo Nakamura en una entrevista. Otogaraizo fue el título que creó el género de novelas visuales, ya que presenta las características de una novela visual. Un tiempo después de las ventas positivas que tuvieron con Otogaraizo, Chunsoft creó su segunda novela visual, basada en sonido llamada Kimitachi no Yoru. La historia es, para variar, centrada en el terror. Son un grupo de amigos encerrados en un albergue de esquí durante la tormenta. Durante su estadía descubren un cadáver y nosotros tenemos que averiguar quién de nuestro grupo es el asesino. Un momento, eso no es como... Esta novela visual tuvo mucha popularidad en Japón, popularizando el género de las novelas visuales por un largo tiempo. Chunsoft publicó muchas historias con este género y también, gracias a esto, inspiró a otras compañías a crear novelas visuales de horror en los años 90. Este género sería tan popular que se lanzaría varias novelas visuales, tanto en Famicom como en PlayStation. Pero llegaría una compañía que cambiaría el rumbo y crearía un antecedente muy importante para el género de las novelas visuales. Esta empresa se fundaría en 1994, llamada Leaf. 2 años después de su creación, Leaf lanzaría al mercado Shizuku, publicada para PC-98. Centrada en un público adulto con contenido explícito, la historia gira en torno a un estudiante que ve a una de sus compañeras arañarse la cara después de volverse completamente loca. Esto lo llevó a investigar mucho más sobre el caso. A pesar de que Shizuku parezca una novela sonora como todas las demás, es completamente distinto ese título, ya que crearían términos utilizados por la comunidad de novelas visuales hasta ahora. Al principio, este juego iba a ser una novela visual sonora, pero fueron a su juego novela visual, ya que se centraban más en las imágenes y atmósferas en lugar del sonido. Es la primera novela visual en donde los personajes cuentan con diferentes animaciones, dependiendo de la situación. Luego llegaría otro título creado por Leaf que revolucionaría el género para siempre, llamado To Her. Inspirada en un juego de citas anteriormente publicadas como Tokimeki no Memorial, esta utilizó este tipo de tramas románticas para crear decisiones ramificadas que lleven a diferentes rutas, escogiendo a una heroína en específico en comparación con las demás novelas visuales. Aquí no tienes que preocuparte por tomar una mala decisión, sino
elegir y encontrar a la heroína que más te agrade. Este nuevo género explotaría en popularidad, especialmente en el público otaku, y tomarían como base la novela visual como la conocemos hoy en día. Aunque no todas las novelas visuales se centran en el romance, el generar diversas rutas sirven para elegir con qué personaje te quedarás al final, el origen de las historias de amor, las escenas explícitas de adultos y mucho más. Todo esto lo tenemos gracias a Leaf. Prácticamente, si es que Leaf no hubiera creado las novelas visuales, quizás no tengamos los géneros que tanto nos gustan. Como en todos los videojuegos, hay un cambio y evolución con el paso del tiempo. Las novelas visuales no son la excepción. Tanto la narrativa como el estilo en las que se hacen las novelas visuales cambian con los años. Uno de los cambios fueron la presentación en el texto, mostrándose el texto ya no en el centro, sino en un cuadro ubicado en la parte inferior de la pantalla. Además, cortando con una evolución en el arte, música y narrativa. Tiempo después se crearían diversos géneros como las novelas cinéticas. En este género no tienes que elegir ningún tipo de decisión, siendo esta más parecida a un libro. También tenemos híbridos de las novelas visuales, que van desde puzzles como la saga Danganronpa hasta RPGs como Baldur's Gate o Fate Extra. Las novelas visuales ya no son solo consumidas por público japonés. Ahora, gracias al internet, nosotros somos capaces de poder vivir esas obras, gracias a las diferentes traducciones, tanto hechas por fans como por compañías. El género de por sí es muy extenso y maravilloso, pero es poco conocido por el público occidental. Te propongo que le des una oportunidad a este magnífico mundo, y quién sabe, quizás encuentres tu género preferido. Muchos creen que una novela visual es un simulador de citas, pero están totalmente equivocados. Novelas visuales, un género incomprendido con historias fascinantes.